¿Qué tal? Muy buenos días, Valentina, un gusto saludarlos. Bueno, Claudio, empecemos, si te parece, por lo que sucedió en las últimas horas en Caracas, en Venezuela, este intento de levantamiento de un grupo de militares que llamaba a desconocer a Nicolás Maduro. ¿Cómo hay que leer este episodio en el marco de toda la crisis que está viviendo concretamente Venezuela? Bueno, yo creo, Valentina, que esta rebelión militar pequeña y rápidamente sofocada por el régimen es una señal de que el reciente discurso ante los militares que dio Nicolás Maduro diciendo que había ido al futuro y que había visto que el régimen sobrevivía a todo, que el régimen era triunfal, fue descabellado, pero no fue traído de los pelos. O sea, lo que estaba evidenciando Maduro con ese discurso desopilante es que necesita conjurar grandes riesgos de resquebrajamiento en el bloque militar, que es el principal y casi único sustento firme que tiene su régimen, ¿no? Por eso recurrió a algo que en el campo de la ficción Ray Bradbury describió en un cuento maravilloso que se llamaba El convector de Toynbee, en el cual el personaje, que vivía en una sociedad desolada, desanimada por no creer en el porvenir, dice haber hecho una máquina, haber viajado al futuro y haber visto que el futuro es venturoso. Lo mismo hizo Maduro, precisamente desde lo descabellado, para tratar de que se disuadan todos los militares de que sacar los pies del plato es pasarse al bando de los perdedores, porque él vio el futuro y el futuro que vio, el régimen suyo sobrevive. Está acuciado por muchas situaciones graves, entre ellas la creciente presión de Colombia, Valentín. Bien, Claudio, ya vamos a ir a esta unión que hay o cómo hay que leer lo que está sucediendo en Colombia con Venezuela. Pero un apunte más sobre esto de Venezuela es que este intento de sublevación se da en momentos en que, por otro lado, desde la oposición está habiendo un llamado explícito a desconocer a Maduro, a ofrecer amnistía por parte de Juan Guaidó, el presidente nuevo de la Asamblea Nacional, a cambio de, bueno, pasarse justamente, como vos decís, al otro bando. El hecho de que haya sido sofocado rápidamente habla de que Maduro todavía está en control y que tiene el poder realmente, y en este caso cómo se mezcla todo esto con esta nueva movida que está haciendo la oposición. Exactamente, Valentina, en esta pulseada ganó Maduro, por lo menos hasta ahora fue un triunfo en una batalla crucial. Hay muchos militares que han desertado y se encuentran en territorio colombiano y que desde Colombia están llamando a que los militares se subleven contra el régimen dictatorial de Maduro. Por eso la pulseada que la oposición primero intentó librar en el terreno institucional, cuando consiguió la mayoría en la Asamblea Nacional. Luego, cuando el régimen bloqueó totalmente a la Asamblea Nacional, la oposición apostó a las calles, la rebelión popular en las calles, pero finalmente fue aplastada por una represión feroz, y ahora la oposición, con Guaidó a la cabeza, está apostando a que se resquebraje el pilar militar en el que se apoya el régimen y que sean los propios militares los que derroquen a Nicolás Maduro. Esa es la apuesta que está haciendo ahora la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, y por eso todos los ojos están puestos en lo que ocurre en el frente militar. Ahora acaba de ganar una batalla a la rebelión que se dio en la base del barrio La Cotiza, en Caracas, una rebelión en el escuadrón de policía, en el escuadrón montado, que se llama, que son las fuerzas de represión que chocan contra quienes están en la calle protestando. Esa rebelión fue sofocada y por lo tanto a esta pequeña batalla la ganó el régimen, pero la oposición va a seguir apostando a la división de los militares.
Bien, y yo decía que otro de los temas centrales de los últimos días ha estado centrado justamente en Colombia y en esto que sucedió con el Ejército de Liberación Nacional, que hace un atentado terrorista cuando parecía que las conversaciones de paz, bueno, seguían su curso, que el tema del terrorismo estaba finalmente menguando, o al menos visto desde afuera en Colombia. Esto vuelve a suceder, entonces te consulto justamente cómo hay que analizar este episodio en particular y qué conexión tiene con todo lo que está sucediendo en Venezuela. Bueno, en rigor, Valentina, no habían comenzado ni había señales del gobierno para iniciarlas a las negociaciones que pretende el Ejército de Liberación Nacional. Había esta guerrilla declarado una tregua unilateral que el gobierno no tomó, no se sumó a esa tregua, mantuvo sus ataques y no envió a Cuba a negociar con los negociadores que sí envió el ELN. El ELN viene reclamando una negociación en los mismos términos que la que el anterior presidente Juan Manuel Santos le dio a la FARC, lideradas por el comandante Timoshenko. Hasta ahora no lo estaba logrando. El ELN es una guerrilla más pequeña, se originó prácticamente en el mismo momento de la FARC, en la llamada República de Marquetalia en 1964, nació como una guerrilla muy influenciada por los barbudos de la Sierra Maestra, ¿no? Los revolucionarios que habían tomado el poder en Cuba. Luego el ELN se volcó fuertemente a la teología de la liberación, tuvo célebres curas guerrilleros como Camilo Torres o como el comandante, que era un sacerdote español, Manuel Pérez. Esta guerrilla lleva tiempo muy reducida, muy protegida por Venezuela. Acá está el vínculo con la situación de Venezuela, y es una guerrilla que viene pretendiendo ser tratada por el gobierno de Iván Duque del mismo modo que el gobierno de Juan Manuel Santos trató a la FARC. De momento no lo estaba logrando y este atentado habría sido para presionar al gobierno a la negociación que el ELN está buscando. No solo no lo consiguió, Valentina, sino que incrementó el peligro de un conflicto entre Colombia y Venezuela, porque esta guerrilla, por lo menos desde hace 12 años, tiene a importantes cabecillas, entre ellos el comandante Pablo, que lidera el bloque en el cual militó el terrorista que cometió la masacre en la Academia Policial en Bogotá. Tienen protección y santuarios en el territorio venezolano. Bien. Están protegidos por el ejército venezolano. Es por eso que esta masacre provocada por el ELN incrementa el riesgo de un choque militar entre Colombia y Venezuela, Valentín. Bien, por demás interesante este escenario. Hay que prestarle mucha atención entonces a esta interconexión y a esta geopolítica que está ocurriendo en esa zona. Muchísimas gracias, Claudio, y será hasta la próxima. Ha sido un gusto.